El título para el mensaje es Una nutrición correcta. ¿Cómo es el título? Es como rebuscado, ¿no? Una nutrición correcta. No, es un tema, me parece que es actual, ¿no? Es un tema relevante. Hablando de nutrición o de dietas, es necesaria y es importante en nuestra vida. La buena nutrición, tener una dieta saludable, es muy importante en cualquier edad. Por favor, los niños me hacen así, pensé que era el avión, ¿no? Los niños, los niños, no sé si habrá niños que pueden ir a las clases, por favor. La dieta saludable es muy importante en nuestra vida. Los niños, los adolescentes necesitan una buena nutrición. ¿Y qué decir de nosotros los que ya hemos pasado por ahí de los 40, los 50 años? Necesitamos tener mucho cuidado con nuestra dieta alimenticia todos los días. ¿Qué comemos? Hay personas en otros países, en otros continentes. Bueno, también aquí en nuestro país hay gente que tiene problemas de hambre y algunos se mueren de hambre. Nosotros, los colombianos, en su gran mayoría nos morimos porque nos alimentamos mal. A veces comemos demasiado. Así que las buenas dietas son importantes. Yo a partir de febrero de este año le bajé, creo que como un 60% al azúcar que consumía. Y la semana pasada fui al médico y me felicitó que había perdido 7 kilos. Mi estómago me dijo, está en el punto exacto, dijo, muy bien, lo felicito. Y fíjese, el azúcar, hay que tratar de eliminar el azúcar de la dieta, de la comida, porque es muy dañino. Es impresionante el daño que causa el azúcar. Y el azúcar es adictivo, es una adicción que los seres humanos tenemos, oye, y que no lo necesitamos en el exceso que nosotros lo consumimos. Entonces, consejos prácticos para hacerlo. El solo hecho de bajarle el azúcar a la dieta va a hacer que nosotros bajemos de peso y tengamos una salud mejor. Las vitaminas, las proteínas son importantísimas dentro de la nutrición. Hay buenos restaurantes, ¿no?, que venden buena comida, pero hay también restaurantes especializados en comida chatarra, ¿no?, que venden comida que no es saludable. ¿Y cómo son esos restaurantes? Usted vaya, hay algunos que toca hacer fila para poder comprar, oye, porque la comida chatarra tiene cierto saborcito bueno, pero es dañina, daña, mata, destruye. Mirando algunos artículos sobre, por ejemplo, el azúcar hace que el cuerpo sea más propenso al cáncer, a la diabetes es otra cuestión, y muchas otras enfermedades. Las embolias, la mayoría es por exceso de azúcar, sube los triglicéridos, el colesterol, bueno, todas esas cosas, imagínense. No lo deja uno rendir en el trabajo, le da mucho sueño, mucha pereza, toda esa cuestión cuando nosotros nos alimentamos mal. Así que necesitamos tener cuidado en eso, que Dios nos ayude a alimentarnos. Pues mis hermanos, en la vida espiritual también necesitamos nutrirnos sanamente, una buena nutrición, una nutrición que también sea bien balanceada, una nutrición correcta. No podemos alimentarnos de cualquier cosa, porque hay lugares también donde nutren a las personas espiritualmente,
de cualquier manera con comida chatarra. En este caso es palabra chatarra. Y es buena. Es para el sabor del oído. Es buena, es bonita. Chévere, oiga lo que dijeron. Me va a ir bien. Pacté por tal cosa. Milagros. Se me puso la piel, me ericé. Yo no he estado en los conciertos de Shakira, pero dicen que allá también los que van a esos conciertos se erizan. Cuando Shakira canta, lloran, se caen. Y Shakira no es una señora ungida por el Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esas cosas, en esas situaciones. Vivimos en una sociedad sin Dios, con los valores totalmente invertidos. Lo vital, lo banal se ha vuelto prioritario en nuestra vida, y lo trascendental, lo importante de verdad, se ha vuelto secundario y casi sin importancia. Y en este caso, ¿qué es lo vital, lo banal? Es en lo que gastamos nuestra vida, nuestras energías. Gastamos nuestras energías buscando la comida, y la Biblia dice que el que no trabaja, que no trabaje, que no coma. Pero a veces nos hemos pasado, hemos malinterpretado esa situación. ¿En qué otra cosa es vital? El vestido. Es una cuestión vital, pero que nos gastamos la vida consiguiendo ropa y tratando de buscarla de la mejor calidad, de la mejor marca para vernos mejor. La casa, que tengamos la casa, la mejor casa, el carro, y todas esas cosas están bien, pero son las añadiduras. Óigame bien, esas cosas son añadiduras en la vida, pero nosotros las hemos puesto como las cosas trascendentales. Para el mundo es trascendental, para el mundo es como lo que tiene sentido. Usted vale en el mundo si usted tiene las mejores cosas, si usted se viste con la mejor ropa y toda esa cuestión, entonces vale en el mundo. Pero realmente para el Señor no es así. ¿Y la iglesia qué hacemos en ese caso? ¿Qué está haciendo? Parte de la iglesia también está enseñando a la gente a vivir en lo vital, en que si usted tiene, pues eso muestra que usted es un buen cristiano. En que si usted vive bien, usted muestra que usted es un buen cristiano. Y la Biblia habla que el buen cristiano no es el que tiene más plata, no es el que tiene el mejor carro, no es el que tiene la mejor casa. La Biblia dice que el buen cristiano es el que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Ese es un buen cristiano. Ese es, que el gozo del Señor está en su vida, y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Y para tener ese gozo y para tener esa paz, el apóstol Pablo dice: no vivan en la carne, sino vivan en el Espíritu, en las cosas del Señor. Pero como iglesia necesitamos enseñar la palabra, enseñar el discipulado, enseñar la Biblia, la palabra como la enseñó Jesús, con amor, pero enseñar la verdad, y que el Señor nos ayude a hacer esa parte. Y hoy quiero que veamos un texto bíblico en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 60, y de ahí vamos a estar teniendo la enseñanza acerca de una dieta saludable. Evangelio de San Juan, una nutrición correcta. Evangelio de San Juan, capítulo 60. Dice: al oírlas, muchos de los discípulos dijeron. ¿Qué dijeron los discípulos? Dura es esta palabra. ¿Qué dijeron los discípulos? No es fácil de escuchar. Es como comer verduras, ¿no? Como dicen algunos cuando están comiendo verduras:
Ah, horrible esta comida, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O no es así? A mí no me den verduras, a mí denme carne a la llanera, a mí denme pollo asado, a mí denme otra cosa, postre. Pero no, y como dicen ellos, dice, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué decían sus discípulos? Murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? No, ¿sabe qué decían sus discípulos? Nosotros pensábamos que íbamos a hacer el esfuerzo, además que llovió y fuimos al culto, nosotros pensábamos que nos íbamos a erizar con ese culto, pero vea esta palabra que nos da, no, vea, nos regañó, bueno, no nos quiso dar lo que nosotros queríamos. Entonces estaban murmurando. Versículo 62 les dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás. ¿Y qué más? Y ya no andaban con él. Oiga esto tan tremendo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, no os he elegido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, que estaba, porque este era el que iba a entregarlo y era uno de los 12. Amén y amén. Bueno, muy bien. Dice la palabra del Señor en esta noche, ese es el texto bíblico que nos habla, dice, al oír estas palabras. ¿Y cuáles son las palabras? Primero, mis amados hermanos, la cuestión es que nosotros debemos nutrirnos con la palabra del Señor, amén. Debemos nutrirnos con la palabra de Dios. Y yo quiero que en esta noche consideremos por qué la importancia de nutrirnos con la palabra del Señor. Y nutrirnos con la palabra del Señor es importante porque nos guarda del error y la mentira. ¿Por qué es importante nutrirnos con la palabra de Dios? Nos guarda del error y de la mentira. Este versículo 60 hasta el 71 que leímos es la conclusión de todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y allí ocurre algo bien especial, bien hermoso, y hay una enseñanza bien linda para nosotros. Y es que mucha gente buscaba a Jesús. Multitudes de personas venían a Jesús o estaban viniendo. Ese día especial fue mucha la gente que llegó. ¿Y qué pasó? El día anterior Jesús había estado predicando y la gente lo había estado oyendo. Había estado al otro lado del mar de Tiberias o de Galilea y estaba allí en el desierto predicándole a la gente. Y entonces ya llevaban también un tiempo allí y Jesús le dice a los discípulos, démosles de comer a esta gente. Y
hubo alguna discusión entre ellos, no tenían la plata, pero resultaron un niño con unos panes y unos peces que el Señor los multiplicó y les dio comida más o menos a 5,000 personas. Después de haber terminado de recoger lo que había sobrado y todo, Jesús ordena a sus discípulos que se fueran al otro lado, y Jesús se quedó. Y luego Jesús se va por el mar caminando, que es cuando ellos van remando y se viene una tempestad y ya casi la tempestad los inunda, y lo ven ir a Jesús y entonces tienen miedo, y Jesús les dice: no teman, soy yo. Y ocurre ese otro milagro, él calma la tempestad, que sus discípulos dicen: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y ese es Jesús, el Hijo del Señor. Y entonces al otro día ellos llegan al otro lado del mar, y al otro día los 5,000 que habían comido ese almuerzo, pescado, yo me imagino ese pescado del Señor, y esas comidas que el Señor le da a uno son tan deliciosas. Yo me imagino esa comida que tuvieron ellos. La gente se fue y la gente empezó a hablar del Señor que les daba comida. Hay uno que está dando comida. En estos días se están dando tamales, lechonas, toda esa cuestión. Y según la lechona la gente va, ¿no? Eso, donde hay comida, allá la gente llega. Allá llega. Y entonces al otro día la gente fue a buscarlo. Y mire lo que dice el versículo 22. Por favor, si me ayuda con los textos bíblicos. Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias. Y cuando vio pues la gente que Jesús estaba allí, que no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Qué bonito como termina ahí, porque se fueron buscando a Jesús. Versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? ¿A qué hora llegó, Señor? Me imagino que llegó bien temprano, ¿no? Porque ayer nos dio el almuerzo y hoy ya tenemos hambre. Ya tendrás preparado el desayuno, ¿no, Señor? Que esos 12 que ustedes tienen, yo me imagino que ya le ayudaron a hacer el desayuno. Venimos con hambre, venimos a desayunar. Y entonces mire, versículo 26, lo que le responde el Señor. ¿Qué estaban buscando esta gente? Lo vital, la comida. La comida, ¿sí? Lo que se necesita para comer, tal vez el vestido también. Eso estaban buscando ellos. ¿Y qué les dice Jesús? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Por eso me están buscando, por el pan que se comieron. Y quiero decirle una cosa: enseñarnos a nosotros a buscar lo trascendental, ¿es fácil? No, no es fácil. ¿Y qué es lo trascendental? Es buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios? Leyendo este libro, meditando en esta palabra todos los días, tomándola en serio y yendo a ella a aprender de ella. Si nosotros lo hacemos, estamos aprendiendo a amar lo que es trascendental. Porque lo vital, mis amados hermanos, perece, lo vital se acaba y lo vital
no nos da vida eterna, lo vital no nos lleva al cielo, pero lo trascendental sí nos da vida eterna. Lo trascendental nos frustra, porque lo trascendental no son tesoros en esta tierra, sino tesoros en el reino de los cielos. Amén. Y el versículo 27, mira lo que les dice Jesús. Les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vea qué lindo, ¿no? Les dice el Señor: dejen de preocuparse por la comida. Y Jesús no está llamando al ocio. Ojo con eso. Jesús le estaba hablando a una gente muy trabajadora. Esa era la cuestión del pueblo de Israel, ¿no? Los israelitas aprendieron a trabajar. Incluso el Señor les tocó decirle: me hacen el favor y el séptimo día ustedes no trabajan. ¿Por qué el Señor les puso tanto énfasis en el séptimo día? Porque ellos trabajaban demasiado y ellos querían trabajar todos los días. Todos los días. Parece que eran más o menos como nosotros los colombianos, que nos gusta trabajar y que hay que decirle a la gente: oiga, pilas, porque la vida no la estamos gastando solamente en trabajar, en buscar lo vital, pero no le estamos dando importancia a lo trascendental. Y eso es lo que Jesús les está diciendo, no llamando al ocio. Ojo eso, que no es llamando al ocio, sino es que aprendamos a que sí necesitamos trabajar, sí necesitamos, Dios nos da eso, Dios nos da el trabajo para darnos el alimento, la comida, el vestido que usted tiene, que usted se come, que usted se coloca, esa casa donde usted está. Entendamos que esa nos lo ha dado el Señor, amén. Y Dios nos la dará, porque la Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios le da a la gente lo que necesita. Y entonces le dice: trabajen por la comida que a vida eterna lleva. Y versículo 28 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para practicar la obra de Dios? Mejor dicho, ¿qué debemos de hacer para que siempre nos des de esa comida? Y vea, lo están buscando por lo que no es. Y eso es importante. Ojo, que nosotros busquemos al Señor por lo que no es. Ojo, que nosotros busquemos al Señor para que nos haga milagros, para que nos ayude. Ay, es que yo busco a Dios porque así mantengo como mi estatus. Es que me da miedo que si yo no busco a Dios, de pronto me vaya mal, se me acabe el trabajo, se me acabe la bendición. Y yo quiero decirles que al Señor no lo debemos buscar por eso. A Él lo debemos buscar porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador, porque Él dio su vida por nosotros. Porque si lo buscamos a Él, en Él tendremos vida eterna, mis amados hermanos. Debemos buscarlo porque Él murió por nosotros, porque Él nos dio salvación a nosotros y en Él estamos completos. Amén. Yo diría amén a eso. Él es nuestro Señor. No por las cosas que perecen, no por las cosas vitales. Entonces, si amamos la palabra, si leemos la palabra, si nos nutrimos con este alimento tenemos que nutrirnos todos los días, comerlo, leer la palabra, meditar en ella, escoger. Nosotros tenemos el tiempo con Dios, ese texto bíblico para todos los días, donde debemos leerlo, releerlo y meditar en él. ¿Qué es lo que Dios me enseña a mí? ¿Qué es? Hoy dice la palabra. ¿Cómo empieza los proverbios de hoy? ¿Cómo dice el primer? Oye, ¿cómo dice el primer texto, el primer versículo? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo dice? A ver. No desprecie la disciplina del Señor. Dice: muy bien. Amén. Entonces, necesitamos, hermano, estar atentos a lo que Dios nos habla. Si usted y yo leemos la palabra del Señor, mis amados hermanos, no caeremos en el engaño, en la mala nutrición,
en el error, sino que seremos guardados por el Señor. Seremos guardados por el Señor. Así que primero Él los confronta. Ustedes me buscan por la comida. Y hoy mucha gente busca al Señor así, por los milagros. Van a lugares porque allá sí se siente la presencia de Dios, porque allá tal cosa, pero ni siquiera entendemos lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Este Evangelio de San Juan tiene poquitos milagros, no tiene muchos milagros de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de San Juan quiere enseñar más sobre la palabra, sobre la importancia de la palabra. Por eso San Juan empieza que en el principio era el verbo, o unas versiones más actuales dice en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y quiere enseñarnos acerca de la importancia de amar la palabra, de que nosotros la vivamos, de que la palabra sea realmente para nosotros algo muy, muy importante en nuestra vida. Pero en segundo lugar, nutrirnos con la palabra de Dios nos guía a elegir lo mejor, nos guía a elegir lo que Dios quiere para nosotros. Y el versículo 27 les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Y entonces hay allí algunas discusiones porque ellos no entendían, ellos no eran conscientes. Y nosotros necesitamos ser conscientes de lo importante que es lo trascendental en nuestra vida, lo importante que es nuestra vida espiritual, lo importante que es hacer la voluntad de Dios, lo importante que es dejarnos guiar por el Señor, lo importante que es conocerlo todos los días. No es fácil, porque nosotros estamos conscientes de gastar nuestras fuerzas buscando para nuestras necesidades. Y en eso sí que gastamos fuerzas y gastamos nuestra vida dándole a eso, dándole duro. Y ayer escuchaba una enseñanza de alguien que decía que finalmente a veces nos esforzamos y queremos ser ricos, y no todos van a ser ricos en esta tierra. No va a ser así. No todos tienen la capacidad de eso. Hay gente que monta un negocito y le fluye, y eso es fácil, y de un momento a otro, bueno, consiguen la plata. Eso no quiere decir que sea un hombre o una mujer de Dios. Sencillamente le va bien en la parte económica. Y hay gente que coloca un negocio y no pueden, y colocan otro y lo intentan y no pueden. Y a veces nos amargamos y necesitamos pedirle al Señor que Dios nos ayude. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Será que yo estoy metido en lo que no debo estar? Es más bien preguntarle al Señor. Aprendamos a ser conscientes de lo trascendental, de que Dios nos guíe, de que sea el Señor el que dirija nuestros pasos. Y entonces ellos le dicen, trabajen por la comida espiritual. Y ellos le dicen, por ejemplo, en el versículo 30, y le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Óigame, ya no había multiplicado los panes y los peces, había sanado enfermos por todos lados y no creían. ¿Sabe por qué ellos no creían? Porque la fe no viene por los milagros. La fe no viene por los milagros. La fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? Palabra del Señor. ¿Usted quiere ser un hombre o una mujer de fe? Lea la Biblia. Aprenda a meditar en la palabra. Aprenda a meditar en la palabra.
Y le dicen de la siguiente manera, versículo 31, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo. O sea, ellos le dicen, mire, Dios hizo un milagro con los hijos de Israel en el desierto. ¿Cuántos años el Señor les dio maná en el desierto? 40 años. Le dijo, haga usted lo mismo, lo que le están diciendo. Pues queremos ver otra vez ese maná, que usted nos dé lo mismo. Versículo 32, Jesús les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Óigame, aunque el maná venía del cielo, pero no era el pan del cielo de Dios para el pueblo de Israel, ni era el pan del cielo para el mundo. Y le dice, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el versículo 34 dice, y le dijeron, danos siempre ese pan. Y ellos todavía pensaban que era el que les había dado el día antes. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida, y Él es el pan que nosotros necesitamos. Creer en Él. Ellos no creían en Cristo. A ellos no les preocupaba su vida, conocer a Jesús. Querían seguirlo por los milagros, querían seguirlo por eso. Y Jesús les dice, no, Señor, yo soy el pan del cielo, el que a mí viene, pero de verdad a conocer el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, a llenarnos de Él, como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué? Vendrán por añadidura. El pan, el vestido, el techo, vendrá por añadidura. Pero necesitamos entender que necesitamos lo trascendental, y creer en Cristo es lo trascendental, y conocer a Cristo es lo trascendental. Es trascendental. Y dice que ellos murmuraban. El versículo 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, descendí del cielo? Y Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. O sea, esto no sirve, esto no sé qué, porque no querían, porque no veían lo que ellos querían. Hermanos, y para nosotros no frustrarnos con el Señor en la vida cristiana, no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios tiene para nosotros. Y para eso necesitamos leer su palabra, y para eso necesitamos dejarnos guiar por Él, y para eso necesitamos todos los días ir a su presencia y orar y preguntarle a Él. Nuestro Dios es vivo y nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros cada día. Cada día Él quiere darnos. El propósito de Dios es maravilloso. Necesitamos leer la palabra para que aprendamos, mis amados hermanos, para que aprendamos a conocer, a elegir bien, a conocer la voluntad del Señor. Amén. A conocer lo que Dios tiene para nosotros. Creer en el que da vida al mundo, creer en Cristo, eso hará que Él un día transforme nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestros cuerpos corruptibles en un cuerpo incorruptible, mis amados hermanos, y tengamos vida eterna para siempre con Él. Todo lo de este mundo pasará, pero si creemos en Él, Él un día nos dará, nos cambiará, nos transformará y viviremos aquello que Dios quiere
también para nosotros en la eternidad. Pero en tercer lugar, número 3, nutrirnos con la palabra de Dios conduce a conocer el Salvador. ¿Qué pasa cuando nos nutrimos con la palabra de Dios? Conduce a conocer el Salvador, a conocer al Señor. Jesús termina el mensaje diciéndoles de la siguiente manera, o esa parte del mensaje, el 53. Le dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Y esta es la palabra dura para ellos, que no entendieron bien. Esto sí, ellos, por ejemplo, primero les dijo, yo soy el pan del cielo. Bueno, horrible para ellos toda esa cuestión. Pero cuando les dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida, no puede, no tiene vida eterna. Y entonces eso sí que les dio duro. Y todavía hay gente que no entiende este pedazo y dicen, oiga, ¿y esta cuestión qué es lo que dice? Algunos lo catalogan por ejemplo, la Iglesia Católica dice que esto es la institución de la cena del Señor, que Dios dijo que, de la comunión, que Dios dijo que tenían que comer, y por eso en la Iglesia Católica, cuando se imparte la comunión en las misas, el sacerdote, hay la transansustación, algo así se llama esa palabra, y es que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo para poder cumplir esto. Y no es eso lo que Jesús está diciendo. Comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo es creer en Jesucristo, es recibirlo como el Señor y Salvador de nuestra vida, es buscar hacer la voluntad de Él, es leer esta palabra, es meditar en esta palabra y es ponerla en práctica en nuestra vida, mis amados hermanos. Cuando hacemos eso, estamos comiendo del Señor, estamos bebiendo de su sangre, estamos siendo alimentados por Él. Eso sucede. Él les dice eso. Y entonces dice el versículo 60, que fue donde leímos, dice, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, duro, no lo podemos entender. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y dice que aquel día muchos empezaron a irse, muchos empezaron a dejarlo. Parece que no se quedaron sino los 12. Imagínense ustedes, de toda esa gente, 5,000 que habían comido el día antes, más los que invitaron esos 5,000, ¿cuánta gente cree usted que había ahí? Y sin embargo todos se fueron, todos se fueron. Y Jesús se voltea a sus discípulos y les dice, ¿quieren ustedes irse también? Y aquí me da algo, o sea, hay una cuestión, digamos, con la parábola de la oveja perdida, que la hermana que dirigió nos habló un poquito de ella, y la canción también hablaba de ella, cómo Jesús deja las 99 y va por esa oveja que se perdió para traerla y la cuida y la lleva en el hombro. Habla de pastoreo, de ese amor del pastor. Allí nos enseña sobre el amor del pastor con las ovejas. Pero aquí predica un mensaje que la gente se va y Jesús no hace nada. Yo me imagino los discípulos, ¿no? Señor, pero se están yendo, mire, usted está predicando muy duro y la gente se está yendo, Señor, se nos está acabando la iglesia. ¿Qué hacemos?
Una iglesia tan grande, Señor, usted tiene una mega iglesia y los saca corriendo. ¿Por qué no les predica otra cosa? Y entonces Jesús, yo me imagino que fue eso porque, por lo que les digo, si quieren ustedes también, váyanse. ¿Sí? Si quieren ustedes también, váyanse. Y yo me imagino a Judas, ¿no? Y ahora los diezmos y las ofrendas, que él era el tesorero, y metía la mano a la bolsa y toda esa cuestión. Qué cosa tan tremenda, está dañando la cosa. Pero es que a Jesús no le interesan las multitudes tanto. Él vino a salvarnos a todos. A Jesús le interesa es que usted y yo amemos lo trascendental, amemos la palabra, amemos hacer la voluntad de Dios. No que nos emocionemos, sino que aprendamos a disfrutar esta palabra que el Señor nos ha dado. ¿Sabe cuál es el pan del cielo? Este es el pan del cielo, mire, este. Y Dios quiere que todos los días nos alimentemos de Él, que todos los días comamos de Él, que todos los días crezcamos en el conocimiento del Señor. Eso hará, mis amados hermanos, que usted y yo evitemos caer en el error y en la mentira que hoy en día hay por todo lado. Hay por todo, y emociones y todo eso, pero menos palabra. Usted va a muchos lugares hoy y usted se encuentra con muchas personas que le hablan de ese culto poderoso que hubo y de todo lo que sintieron, pero pregúnteles qué aprendieron de la palabra, qué les dijo Dios, y no se acuerdan, porque allá lo importante no fue la palabra, lo importante fueron las emociones. Las emociones. Y ya le digo, mucha gente emociona. Esa Karol G como que está llenando estadios, ¿no? He escuchado por ahí. Y yo me imagino en esos conciertos deben de ser electrizantes, tremendos conciertos. Escucho que cae gente y les toca sacarla desmayados y tienen que sacarlos de por allá, de todos esos. Y eso también a veces se quiere replicar en las iglesias. Y aquí la gente no caen desmayados y se van. ¿Cómo se van? Ofendidos por la palabra que el Señor le ha dicho, porque les dañaron su mentalidad, concentrados en lo vital. ¿Y en qué estamos concentrados nosotros? Ay, 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 cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Concentrados en lo vital. Yo no puedo servir a Dios, yo no puedo esto, yo no puedo aquello, yo no puedo dedicarle tiempo a Dios por esto, por aquello. Y ponemos excusas y tengo esto y tengo lo otro. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en lo vital. Y el Señor quiere que usted y yo de verdad le demos importancia a lo trascendental, a la palabra, a servirle a Él, a estar dispuestos para Él, a predicar el evangelio, a predicar allí donde estamos, donde trabajamos, a extender el reino de Dios. A eso el Señor nos ha llamado. Pero ¿por qué será que no lo hacemos? ¿Por qué será? ¿Qué estará pasando en nosotros? Pero aquí hay esperanza. El versículo 68, cuando Jesús les dice quieren irse, el versículo 68 dice: y le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oiga eso, tú tienes palabras. En otro evangelio, creo que es en Lucas, cuando Pedro dice esto, o en Mateo, Jesús lo felicita y Jesús le dice: bien, Pedro, porque esto no se lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y ese día le dijo: y a ti también te digo que tú eres Pedro. Dice: y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Y sabe cuál es la roca? La roca en sí no es Pedro. La roca es la palabra que acaba de decir Pedro. ¿Y cuál es la palabra que acaba de decir Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida
eterna. Eres tú. ¿A quién más iremos si eres tú? Y ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Cristo. Cristo en nuestra vida. Cristo transformando nuestra vida. Cristo haciendo la obra en nosotros. Y nosotros interesándonos por Él. ¿Cómo estamos? Entre estos judíos que buscaban al Señor, estas multitudes, y nosotros, ¿cómo estamos? ¿Será que nuestros esfuerzos son solamente las cosas vitales y no también las trascendentales? ¿Será que nos gusta de vez en cuando la comida chatarra, las hamburguesas espirituales, el dulce espiritual, que es tan rico, tan delicioso, pero que hace tanto daño, que mata? ¿Y sabe por qué mata? Porque el Señor Jesucristo dice la palabra, dice: y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre. ¿Y sabe qué dice Jesús? No los conozco, apartados de mí. Y luego Jesús habla acerca del cimiento, y Jesús dice: del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y del hombre insensato que edificó su casa en la arena. Y el de la roca es el que profundizó en esto, se alimentó con esto. ¿Con qué nos estamos alimentando? Es importante que amemos la palabra y que nuestra vida sea guiada por la palabra, y no por los afanes de la comida, no por los afanes del vestido, no por los afanes del arriendo, que hay que pagarlo. Ya no me queda sino este fin de semana para pagar el arriendo. Tranquilo, tranquila. Si usted trabaja y si usted busca del Señor con amor, el que hizo los cielos y la tierra le dará para pagar ese arriendo, y aún le dará para que tenga una casa. Oye, Él lo puede hacer, pero démosle a Él el primer lugar en nuestra vida. Este mes de octubre es el mes de la Biblia, y tenemos que enseñar un poquito también acerca de esto, de la importancia de amar la palabra. La palabra es vida para nosotros. El tiempo con Dios. Amemos, busquemos, leamos la Biblia, meditemos en la palabra, aprendamos a sacar los principios que hay allí para nuestra vida y alimentémonos bien de ella. Y déjenme decirle que el pan del cielo del Señor nos dará vida eterna y nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos. Él dice que Él estará con nosotros y que nada nos faltará. No sé qué afán usted tendrá en su vida, cuáles son sus afanes, pero ojalá Dios quiera que sus afanes sean lo trascendental, la presencia de Dios, el llenarse del Señor, porque si eso es lo importante para usted, tendrá vida eterna y las demás cosas del Señor también vendrán a su vida. Colóquese de pie y vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por la palabra.